Muy buen día tengan todos ustedes. Me voy a quitar el cubrebocas en estos momentos para poder tener esta presentación de este webinar. Les doy la bienvenida a todos los docentes y al público en general que nos acompaña a través de las redes sociodigitales de Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Educación y Deporte. En este webinar que tenemos denominado Reforzamiento de aprendizajes claves para la educación media superior ante el COVID-19. Hoy nos acompañan vía Zoom como partes y como ponentes de esta importante reunión los integrantes del Consejo Técnico Académico de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior y Superior. Está con nosotros vía Zoom la maestra Marta Lorena Mier Calderón, el maestro Víctor Hugo Torres y la maestra Fabiola Carballo Carballo, asesor técnico, secretario y presidenta del Consejo, respectivamente. Y también aquí vía Zoom estará con nosotros la maestra Rosario Nolasco Fonseca, de Política Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITEMS, quien nos presentará su ponencia sobre rutas de reforzamiento y aprendizajes imprescindibles para lo que es la educación media superior. Aquí en el estudio contamos con la presencia de la licenciada Gloria Janet Muñiz Villalba, jefa del Departamento de Enlace Educativo y coordinadora de CEPEMS, la maestra Liliana Rogero Luébano, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, a quien damos la más cordial bienvenida en este ejercicio de comunicación con nuestros docentes. Vamos en primer lugar a conocer el contexto de este ejercicio académico. Maestra Liliana Rogero, ¿nos puede dar su participación, por favor? Muchas gracias, muy buenos días, tardes. Como ustedes saben, el 17 de noviembre de 2019 fue el primer caso confirmado en el mundo. Fue un hombre de 55 años en Wuhan. El 7 de enero del 2020, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades le denominó a este virus SARS-CoV-2. El 27 de febrero de este mismo año inicia la primera fase de COVID-19 en México debido al primer contagio. La Organización Mundial de la Salud clasificó al COVID-19 como pandemia el 11 de marzo del 2020, por lo que el 14 de marzo la Secretaría de Educación Pública anuncia la extensión de vacaciones del 23 de marzo al 20 de abril para todas las instituciones educativas del país como una medida de distanciamiento social. El 17 de marzo de este mismo año inició la primera fase de COVID-19 en Chihuahua con la confirmación del primer contagio en Ciudad Juárez y la identificación de los primeros contagios por transmisión local. El 23 de marzo del 2020 inicia la orden de aislamiento social en Chihuahua hasta el 20 de abril. En cuanto al impacto del abandono escolar a nivel nacional, disminuyó de un 10.2 a un 10.1 y según las estimaciones de la Secretaría de Educación Pública, en Chihuahua cayó de un 15.2 a un 14.5. Es decir, no perdimos a los jóvenes por esta pandemia, sino que pudimos retenerlos gracias a diferentes medidas educativas que hemos llevado. Llevamos más de 220 días de clases a distancia, del 1 de mayo del 2020 hasta hoy. Estamos en semáforo amarillo, a más de un año del ciclo escolar trabajando a distancia. Al cambiar la educación a distancia, tuvimos problemas de conectividad, tanto maestros como alumnos, así como dificultades para el aprendizaje, desánimo, problemas de salud mental, detonando no solo abandono escolar, sino falta de aprovechamiento. Incluso tuvimos pérdida de aprendizajes previos.
Por eso desarrollamos esta propuesta académica que ponemos a su consideración para docentes, para que los docentes puedan apoyarse a través del modelo Casa de Educación Media Superior o en el retorno escalonado a los planteles, generando un material para todos los subsistemas de educación media superior, ayudando a la planeación de clases y actividades educativas. Este material nace del análisis de pruebas estandarizadas, donde se identificaron los aprendizajes más difíciles de adquirir para nuestros alumnos, con los que necesitan mayor acompañamiento de sus docentes. En respuesta a esto, más de 150 maestros realizaron trabajo colegiados en academias. Es la primera vez que estamos trabajando los 13 subsistemas de manera colegiada y generando una propuesta atractiva e importante para nuestros alumnos. Pues muchas gracias, subsecretaria, por su participación. Continuamos ahora con la licenciada Gloria Muñiz. Licenciada, ¿nos puede comentar cuándo se creó el Consejo Técnico Académico, cuáles son sus objetivos y sus propósitos de trabajo? Claro que sí. Muchas gracias, licenciada Trujillo, con el permiso de la subsecretaria. Para adecuarse a los cambios constantes en el ámbito educativo, la Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en el estado de Chihuahua, vio la necesidad de conformar un cuerpo colegiado que anticipara y analizara las situaciones prioritarias en la actividad académica en los planteles, a través de la mirada de los principales actores involucrados en este proceso, quienes participan directamente y a quienes se dirigen estos cambios. Sin duda, la vida académica es de primordial importancia, así como la participación de los profesores. En este sentido, es que se orientaron nuestros esfuerzos para la integración de un grupo de docentes de reconocido prestigio hacia el interior de los planteles de educación media superior, para realizar el trabajo colegiado a través de un consejo técnico académico de los subsistemas de educación media superior. Es así como surge la conformación del consejo técnico. En el año 2019, exactamente hace 2 años, en julio del 2019, que se conforma este consejo. El principal objetivo del Consejo es fortalecer las tareas académicas a través del seguimiento y la revisión de las actividades orientadas a mejorar el desempeño de los directivos, de los docentes y de los estudiantes de los planteles de educación media superior, y así elevar la calidad de los indicadores educativos. Tenemos un propósito muy importante, que es analizar y discutir de manera crítica y sustentada, a través del diálogo y la interacción, el cumplimiento de las líneas de política pública emitidas por la Subsecretaría de Educación Media Superior, sobre todo abordadas en los siguientes temas: educación con calidad y equidad, contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación y revalorización del docente y la gobernanza del sistema educativo. El Consejo cuenta con una estructura representativa de todas las modalidades de educación media superior en el Estado. Está integrado por 2 secretarías técnicas representadas por la Autoridad Educativa Estatal y la Federal. 13 consejeros directivos, que son los representantes académicos de los subsistemas de educación media superior que operan en el Estado, como son COBACH, CECITECH, CONALEP, Preparatorias del Estado, Preparatoria Abierta y Telebachillerato, DGETI, DGETAICEM, DGB, Preparatorias incorporadas a la UASH, Preparatorias incorporadas a la UACJ, incorporadas a la SEP, así como CEDART y Prefeco. Tenemos también un presidente y un secretario con sus respectivos suplentes, designados por los miembros del Consejo, asimismo 11 consejeros y sus suplentes, representados por docentes frente a grupo de los diferentes subsistemas que fueron designados por los secretarios técnicos y consejeros directivos. Los temas que se abordan en las sesiones deben propiciar el logro de los objetivos planteados y ser de utilidad general para todos los responsables del quehacer académico. Son objetos de análisis en las reuniones los planes y programas de estudio, el desarrollo profesional docente en la nueva escuela mexicana, las capacitaciones de formación directiva y docente, las secuencias y o planeaciones didácticas,
el trabajo colegiado a realizar en las academias estatales, así como la realización de encuentros intersubsistemas de índole académico, cultural, de ciencia y tecnología, etcétera. Por último, tenemos la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para generar actividades que fortalezcan las habilidades socioemocionales con alumnos, docentes y padres de familia, entre otros. Esos son los objetivos y los temas que abordamos en el Consejo Técnico, licenciada Trujillo. Muchas gracias, licenciada Gloria Muñiz. Y continuamos ahora también con la participación de la maestra Fabiola Carballo Carballo. Ella es la presidenta del Consejo Técnico Académico de CEPEMS. Adelante, maestra. Claro que sí, Eva, un gusto. Así es, una de las funciones del Consejo Técnico Académico es participar mediante el trabajo colegiado en actividades que permitan enriquecer el quehacer docente. En este sentido, y con el propósito de hacer frente al rezago educativo derivado de la situación por la pandemia, se realizó un trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En este proyecto es de destacar la entusiasta participación de alrededor de 150 docentes de los diferentes subsistemas de educación media superior presentes en el Estado. Es de distinguir y brindar un reconocimiento especial a los docentes de este grupo intercolegiado. La contingencia sanitaria vivida no nos detuvo, sino por el contrario, fue un motivo para demostrar esa resiliencia, ya que sin descuidar sus propios contextos personales, laborales, sin recibir una remuneración extra, estos docentes demostraron el alto grado de compromiso que siempre los ha caracterizado, aportando ideas, estrategias, su experiencia en el desarrollo de esta invaluable herramienta que hoy se presenta ante ustedes. Estas rutas de reforzamiento y aprendizaje significativos son producto de horas y horas de análisis en equipos de trabajo colegiado, con la finalidad de orientar a todos los docentes de educación media superior del Estado en este momento que continuaremos con la educación a distancia y conforme se vaya dando el regreso presencial a las aulas. Muchas gracias, maestra Fabiola, por su participación. Y obviamente ahora seguimos avanzando en este webinar y le pedimos al maestro Víctor Hugo Torres Ramos nos dé su información. Por favor, adelante, maestro. Gracias, licenciada. Bueno, la elaboración del trabajo colegiado para impulsar los aprendizajes de los estudiantes de educación media superior del estado de Chihuahua se desarrolló a partir del mes de noviembre de 2020 y hasta el mes de febrero de 2021, tiempo en el que los docentes, a través de sesiones virtuales de por lo menos 2 veces a la semana y con trabajo individual, analizaron y debatieron en la elaboración de 2 rutas. La primera ruta se le denominó Ruta de los Aprendizajes Imprescindibles, donde a partir de un análisis de los programas de estudio de cada uno de los subsistemas, abarcando todo un año escolar y con base en la experiencia de 63 docentes, se seleccionaron y compactaron aquellos aprendizajes que ellos consideraron esenciales. La segunda ruta, llamada Ruta de Reforzamiento, se desarrolló con base en el trabajo de la primera ruta. En esta participaron 66 docentes que determinaron aquellos conocimientos previos y actuales que se deberían reforzar. Asimismo, se elaboró una propuesta de transversalidad de los aprendizajes esperados, tanto horizontal como vertical, vinculándose los 3 campos disciplinares: ciencias experimentales, comunicación y matemáticas. Agradecemos su exposición al maestro Víctor Hugo Torres y damos pie para escuchar el mensaje de la maestra Lorena Mier Calderón, asesor técnico del Consejo Técnico Académico del Subsistema de Educación Media Superior y Superior. Adelante, maestra. Buenas tardes. Permítanme compartirles que la conformación de los equipos de cada año y campo disciplinar para la realización de las rutas, tanto de los aprendizajes imprescindibles como la del reforzamiento, implicó un análisis pormenorizado
de los materiales que nos fueron proporcionados por la maestra Rosario Nolasco, ya que en gran medida el primer gran desafío, más allá de visualizar la existencia de una malla curricular de cada subsistema, fue conocer y comprender los términos empleados de cada uno de ellos para poder asegurar el máximo logro de las tareas encomendadas. Fue mediante las reuniones de trabajo de las rutas de aprendizaje y de reforzamiento en donde se realizaron las discusiones para estar en condiciones de determinar los elementos que eran indispensables para la correcta estructuración de cada ruta. El momento de mayor trascendencia fue evaluar el impacto que cada selección tendría en la formación académica de la juventud chihuahuense. En primer momento, por año y campo disciplinar, y posteriormente de forma transversal. De gran relevancia fue la permanente retroalimentación que se tuvo, ya que permitió que el trabajo colegiado y los esfuerzos interinstitucionales estuvieran siempre encauzados hacia el cumplimiento de los objetivos. Cada reto que implicó el desarrollo de las rutas de aprendizaje y de reforzamiento y que posteriormente se vieron cristalizadas con la elaboración de planeaciones y reactivos, significó de nueva cuenta el alto nivel de compromiso de la comunidad docente de los 13 subsistemas hacia el estudiantado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Y luego de conocer los antecedentes de este esfuerzo académico para efectuar este reforzamiento de aprendizajes claves para la educación media superior ante el COVID-19, vamos a escuchar ahora la exposición de la maestra Rosario Nolasco de Política Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITEMS, con su ponencia sobre las rutas de reforzamiento y aprendizajes imprescindibles para impulsar los conocimientos de los estudiantes de educación media superior y superior. Le damos la bienvenida vía Zoom a la maestra Rosario Nolasco. Me da muchísimo gusto saludarlos en nombre de la Iniciativa Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey y de todo el equipo que ha hecho posible que hoy nos podamos encontrar y podamos presentar a ustedes, pero sobre todo celebrar un esfuerzo conjunto, un esfuerzo colegiado para la educación media superior, no solamente del estado de Chihuahua, sino a nivel nacional. Agradecer primeramente la generosidad, el compromiso y por supuesto el liderazgo de la Secretaría de Educación y Deporte del estado de Chihuahua, encabezada por su titular, el doctor Carlos González Herrera, por la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del estado de Chihuahua, la maestra Liliana Rogero Luébano, de todo el equipo de la Dirección de Educación Media Superior, de los profesores, de las profesoras, de los más de 13 subsistemas distintos que han hecho posible este esfuerzo que hoy me toca en nombre de ellos y en nombre de todos mis colegas de la Iniciativa de Educación, por supuesto, compartir con ustedes y ser la portavoz de un esfuerzo conjunto, de un esfuerzo colegiado, pero sobre todo de una preocupación compartida y de un interés común para mejorar la educación media superior y responder de manera enfática a las afectaciones que se nos están presentando a causa del COVID-19 y de este distanciamiento físico que ha sido necesario para contener los contagios. Si me permiten, quisiera compartirles una presentación que con el apoyo del equipo de la Iniciativa de Educación de Calidad del TEC de Monterrey hemos preparado para compartir con ustedes pues, algunos principales sobre este trabajo conjunto que desarrollamos con el colegiado de la Educación Media Superior del Estado de Chihuahua y que pone una primera piedra para un esfuerzo compartido que servirá para también vislumbrar esfuerzos similares en otras entidades del país y en otros subsistemas que están definitivamente enfrentando los mismos retos que se nos están presentando en la educación media superior. Y quisiera, si me lo permiten, iniciar diciéndoles, cuando hablamos de educación media superior en México, hablamos del nivel educativo, quizá por su estructura, el nivel educativo más complejo que existe. Y cuando me refiero a un trabajo colegiado, quisiera empezar por aquí, es reconocer lo que ha implicado poder estar en la misma mesa compartiendo un objetivo común, uniendo a los aprendizajes y a la preocupación por las trayectorias educativas de los estudiantes al centro del trabajo académico que hemos realizado. Compartirles, esta sería una foto de cómo está estructurada la educación media superior a lo largo y ancho del país en sus diferentes subsistemas. Y esto se refleja, en concreto, cuando hablamos del currículo, en más de 150 planes y programas de estudio distintos. Expresiones curriculares con diferencias sustantivas, con similitudes, pero sobre todo también con retos diferenciados
pero que a la vez nos ponen sobre un mismo camino que en esta vez nos dio para la concreción de este trabajo que me toca hoy presentar a nombre de mis compañeros. Reconocer que a pesar de esta complejidad que compartimos como nivel educativo de media superior, también compartimos los retos, los desafíos que esta emergencia a causa del COVID-19 nos ha implicado a todo el nivel educativo en sus diferentes expresiones curriculares, ya sea al bachillerato general, al bachillerato técnico, al profesional técnico. Estamos frente a una realidad que nos ha puesto al sistema educativo en el mundo y con mayor énfasis a la educación media superior de nuestro país, frente a retos que si bien ya venían algunos de ellos previo a la pandemia, la realidad es que se intensifican en estas circunstancias y tienen que ver, por ejemplo, con las afectaciones a las habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Se vislumbra un incremento del abandono escolar en nuestras alumnas y alumnos, que estarán a causa de este confinamiento decidiendo quizá con mayor énfasis no continuar sus estudios. Estamos en el equipo de la Iniciativa de Educación del TEC de Monterrey realizando investigación permanente para tratar de vislumbrar cómo este distanciamiento físico impactará el acceso, la cobertura de la matrícula y la matrícula en la educación media superior y también la transición en la educación secundaria hacia el bachillerato. A nuestros alumnos, por supuesto, esto tendrá un impacto directo en sus aprendizajes, pero también en su transición al mercado laboral, y esto preocupa de sobremanera cuando pensamos en alumnos que están próximos a graduarse, en estudiantes que están pensando ya en su transición al mercado laboral, que han visto de alguna manera suspendidos sus actividades académicas, no solamente en los componentes disciplinarios, sino también en el componente de formación técnica o para el trabajo. Ante el cierre, por muchos meses, un cierre prolongado de los talleres, de las prácticas de laboratorio, por ejemplo, esta es una afectación que vislumbramos puede darse no solamente en los próximos meses, sino en los próximos años y que impactará a las próximas generaciones de jóvenes de nuestro país. En este contexto es que nos situamos hace algunos meses el equipo de profesoras, de profesores de los más de 13 subsistemas en el estado de Chihuahua que conforman la media superior, un nutrido grupo de más de 150 profesoras y profesores, preocupados, comprometidos ante esta realidad a buscar posibles opciones de solución y de atención a estos retos que nos están presentando, porque definitivamente esta suspensión de clases, hablando concretamente del caso de Chihuahua, suma nuevos desafíos a una complejidad que ya era previa y que de alguna manera nos hace voltear a ver con mayor énfasis a ese porcentaje de alumnos muy importante de la media superior en el estado de Chihuahua, ¿sí? Que vienen de hogares con mayor vulnerabilidad y sobre todo con mayor rezago y con mayor necesidad de atención por parte de sus subsistemas, de sus planteles y de sus profesores, ¿sí? Por compartirles un dato que se tiene de las estadísticas educativas, tanto de la SEP como del propio Planea, es que se estima que el 30% de los estudiantes de la media superior en el estado de Chihuahua estudian y trabajan, ¿sí? Y que por otro lado también es importante reconocer el conjunto de profesores que de manera comprometida han saltado al escenario para buscar opciones de solución a esto, pero que también enfrentan su propia emergencia, en una emergencia no iniciada por la pandemia, sino que se venía ya arrastrando desde años previos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de contratación, con la diversidad de formaciones profesionales, con la diversidad de experiencias, de trayectos profesionales de los profesores en la media superior, que es una característica implícita y una fortaleza de la media superior, de la cual pudimos anclar este esfuerzo que hoy me toca en nombre de ellas y de ellos presentarles a ustedes. Esta gran diversidad que pudiera considerarse una complejidad de la media superior, la convertimos juntos en una fortaleza que nos permitió dar una respuesta diversa a un problema común y centrarnos en algo que no es otra cosa más que un horizonte de la enseñanza y es nuestro currículo de la media superior. Consideramos que ante la actual emergencia, el currículo, nuestros planes y programas de estudios deben ser el horizonte de la enseñanza y del aprendizaje y sobre todo esa ruta de orientación, un referente de organización para darnos respuestas a preguntas que seguramente los profesores de la media superior de todo el país, seguramente también de otros niveles educativos están enfrentando, que tienen que ver con los conocimientos, los aprendizajes que los estudiantes es posible desarrollar en ellos en estas circunstancias,
cómo estos diseños curriculares actuales tendrán que transformarse y cambiar, cómo deberán ser repensados para dar respuestas a esta nueva realidad que nos ha salido al paso. Y sobre todo, que en esto consistió el trabajo que hemos realizado, cuáles son dentro de ese conjunto de aprendizajes que conforman el currículo de la media superior, cuáles son los aprendizajes considerados imprescindibles y en aquellos que las y los profesores tenemos que enfocar nuestro trabajo, a pesar de las circunstancias del acceso y la poca disponibilidad quizá en muchas comunidades al Internet, a los dispositivos de conexión, como las computadoras, los celulares o las tabletas, para encontrar mecanismos viables que nos permitan responder, aún ante la falta de una conectividad suficiente, a estas necesidades de aprendizaje que tenemos que asegurar en los estudiantes que sean atendidos. Decir también que hemos identificado en este trabajo realizado con los colegas docentes en el estado de Chihuahua, que responder a estos desafíos en la media superior requiere realizar esfuerzos extraordinarios. Frente a nuevas realidades se requieren esfuerzos extraordinarios. Esta fue una primera gran enseñanza compartida que hemos logrado juntos y que quisiera compartir, por supuesto, con ustedes, porque ante nuevos desafíos que nos queda claro que necesitamos dar el extra, pero un extra orientado, un extra organizado, que nos permita, por un lado, atender estas pérdidas posibles de aprendizajes previos, es decir, lo que los alumnos a causa del confinamiento van a desaprender, como la literatura lo ha indicado, de muchos estudios internacionales, pero también para identificar con claridad cuáles son los aprendizajes con los que sí debemos ir avanzando de manera gradual y sobre todo también tener idea muy clara, una ruta de trabajo que oriente a las y los profesores en aquellos aprendizajes que requieren reforzarse. Es decir, un reforzamiento en el sentido más amplio del concepto, que atienda no solamente los rezagos y cierre brechas para abrir oportunidades, sino también de aquellos aprendizajes que requieren reforzarse, ¿sí? Para poder seguir construyendo a partir de ellos, de manera subsecuente, aprendizajes más complejos y pensar de esta manera en construir trayectorias educativas completas, no únicamente acreditar una asignatura, no únicamente asegurar aprendizajes en un campo disciplinar, sino construir sobre una trayectoria completa. Y es el segundo aprendizaje que quisiera compartirles hoy, gracias a nuestros colegas de la Educación Media Superior de Chihuahua, con los quienes pudimos construir una idea de trayectoria educativa completa que nos permitió concretarlo en estas rutas que hoy presentamos. Se trata, como les decía, de cerrar las brechas, de impactar a todas y todos los alumnos con estrategias de reforzamiento, de priorización, de atención educativa, de intervención focalizada, por un lado, a los estudiantes con mayor rezago, pero también estrategias complementarias para los estudiantes que de alguna manera van avanzando a ritmo más acelerado y que no queremos ver truncado su trayectoria educativa. Se trata de optimizar la eficacia del aprendizaje, en el sentido más positivo del término, que aún en el distanciamiento físico podamos aprovechar las ventajas, los beneficios de las estrategias de enseñanza-aprendizaje para generar en nuestros estudiantes, por un lado, el interés, la permanencia escolar, pero también para asegurar en ellos, para anclar en ellos posibilidades de éxito académico. Cuando hablamos de reforzamiento, seguramente pensamos, y por eso hablábamos de acciones extraordinarias, en actividades que serán necesarias y que seguramente muchas escuelas empiezan a desarrollar ya que tienen que ver con periodos de atención adicional a los ya regularmente establecidos en el calendario escolar, que tienen que ver, por ejemplo, con periodos de tiempo que pueden ser contraturno, de fines de semana, en el invierno, en el verano, pero que también requieren ser orientados para que logremos con esto que todo el impacto posible de manera positiva en los estudiantes. Es decir, que frente a estas acciones extraordinarias que los miles de profesoras y profesores están realizando en el estado de Chihuahua para la educación media superior, estas rutas sirvan como guías de orientación para que logremos un impacto verdaderamente positivo, de mayor trascendencia en la vida de nuestros estudiantes. Estas rutas que hoy presentamos, y me da mucho gusto hacerlo con mucha humildad a nombre de las compañeras y compañeros que lo hicieron posible, representan para la media superior, para quienes estudiamos la media superior con mayor énfasis, el currículo de la media superior, un esfuerzo inédito.
para el bachillerato en México, y esto es importante reconocer de nuestros colegas en Chihuahua, porque es el resultado de la suma de voluntades, no solamente de diferentes instancias de autoridades educativas, de la propia Secretaría, la Subsecretaría, sino también de las y los directores generales de los 13 subsistemas de la media superior en el Estado, a quienes agradezco en nombre de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey, y reconozco su liderazgo para llevar a buen puerto un esfuerzo que en el inicio se veía complejo y que logró superar, y esto es otro gran aprendizaje que la pandemia nos deja para los estudiosos de la media superior, es que la adversidad sirve, en este caso, para abrir nuevas posibilidades de fortalecimiento del bachillerato en México a través de nuestro mejor activo, que son las y los maestros. El objetivo de todo este trabajo y lo que pusimos al centro, lo que orientó los esfuerzos, lo que nos ayudó a generar los consensos necesarios, fue el impulso a la permanencia escolar, al éxito académico de todas y todos los alumnos. Las profesoras, los profesores que participaron en los diferentes equipos de trabajo, por vez única quizá, pero con mucho entusiasmo, se quitaron las camisetas de su plantel, de su subsistema, para compartir en la misma mesa el objetivo común de todas y todos los alumnos de Chihuahua, su permanencia escolar y sus logros de aprendizaje, y esto nos ayudó a generar 2 documentos muy concretos, que llamamos por un lado la ruta de aprendizajes imprescindibles, en donde se especifican con claridad el conjunto muy acotado que derivan del currículo vigente de la media superior, de aquellos aprendizajes que con base en la experiencia docente del equipo participante definieron como aprendizajes imprescindibles. Y por un segundo documento es, a partir de ellos, cuáles son las y los aprendizajes que se requieren reforzar, además de una ruta acotada de lo imprescindible. También necesitamos tener luz de aquello que hay que reforzar a lo largo y ancho del currículo. De tal manera que lo que hoy presentamos a ustedes es el resultado de 2 esfuerzos. Por un lado, un esfuerzo de investigación educativa realizado por el equipo de la Iniciativa de Educación del TEC de Monterrey para identificar a nivel nacional el conjunto de aprendizajes que, de acuerdo con las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, se señala con claridad que los estudiantes del bachillerato en México requieren reforzar. A partir de este primer conjunto de hallazgos es que las y los profesores de Chihuahua identificaron de ellos cuáles se consideran en el currículo del bachillerato vigente para los 3 currículos de referencia que conforman a la media superior, tanto el bachillerato tecnológico como el general y el profesional técnico, cuáles de ellos son imprescindibles y cuáles de ellos requieren reforzarse. De manera que a los hallazgos de la investigación educativa se suma la experiencia, el talento de los docentes, y si me lo permiten, quisiera decir, esto es quizá una gran fortaleza de este documento que hoy presentamos y que quisiera celebrar, porque no solamente presenta los hallazgos de la investigación, sino que le suma la experiencia y el talento de los docentes, el conocimiento de sus contextos, de las necesidades de los estudiantes, para tener una ruta contextualizada con la cual el Estado de Chihuahua estará listo, no solamente para continuar el trabajo a distancia si fuera necesario, sino también para orientar los esfuerzos de las escuelas, de los planteles de la media superior que habrán de realizar para un posible regreso, ya sea híbrido o presencial, en los próximos meses de los estudiantes. Este documento está estructurado, ustedes lo pueden consultar a más detalle, se organiza en 3 campos disciplinares: comunicación, matemáticas y ciencias, que en el currículo de la media superior se conoce como ciencias experimentales, y que son consideradas por evaluaciones estandarizadas como las 3 áreas transversales o que dan soporte al currículo completo de la media superior. Por eso este esfuerzo está concentrado en estas 3 áreas. Presentan la identificación a detalle de aprendizajes imprescindibles, por un lado, para cada uno de estos 3 campos disciplinares, pero también organizados por año académico, de manera que las y los profesores que utilizarán este documento puedan orientar con certeza qué aprendizajes y qué evidencias debemos de tener, ¿sí?, de estos aprendizajes considerados imprescindibles para atender con éxito esta emergencia. Decirles que este documento está completamente alineado a los planes de estudio de referencia de la media superior, por lo tanto tienen total coincidencia
con todos los planes y programas de estudios, independientemente del subsistema, independientemente de la estructura de los planes y programas de estudios, y se concentra en ese componente básico que es común para la media superior de todo el país, y reforzar la idea que movió también y motivó a nuestros colegas docentes de Chihuahua, y es que este documento pueda servir no solamente en su propio estado, sino para ayudar a otros colegas de otros estados que seguramente están enfrentando los mismos retos. A la par de esta ruta de aprendizajes imprescindibles, está también, ¿sí?, la ruta de reforzamiento, de manera que el documento está conformado por 2 rutas. Ustedes, al revisar el documento, van a poder consultar 2 rutas que señalan con claridad en lo que debemos ir avanzando en la continuidad académica, pero también en aquello que tenemos que poner énfasis para las estrategias extraordinarias de reforzamiento que se requieren realizar o desplegar, dado el contexto que estamos enfrentando. Por si este trabajo no hubiera sido suficiente, nuestros profesores de Chihuahua realizaron un trabajo adicional, un esfuerzo adicional para lograr un ejercicio de transversalidad. Esto que ha sido, o que había sido para la media superior un sueño, lograron ellos concretarlo de manera muy sucinta en identificar para los 3 campos disciplinares, comunicación, matemáticas y ciencias, aquellos aprendizajes que son comunes, que son transversales y que pueden incluso tener una misma evidencia, una evidencia sugerida de aprendizajes transversales que nos permita, frente a esta emergencia, eficientizar el tiempo, el uso del tiempo. Si algo nos está indicando la literatura, las investigaciones que están realizando a nivel mundial, es que el tiempo pandémico es una medición de tiempo, una estructura de tiempo distinta al trabajo diario de manera presencial en las escuelas, y que los profesores requieren tener orientaciones sobre cómo utilizar, aprovechar mejor el tiempo para avanzar más en los aprendizajes, para asegurar que estos aprendizajes estén muy bien fundamentados, pero además tener evidencia de ello, ¿sí? Dar cuenta hacia el final de que fue posible lograr esto mínimamente imprescindible, y para eso hay orientaciones en este documento sobre los productos transversales que ustedes pueden identificar, señalado en una columna a la derecha de cada una de las rutas, y que se señalan de manera muy concreta a qué aprendizajes de cada campo disciplinar requieren. Esto es un esfuerzo extraordinario, pero muy valioso, que vale la pena que los profesores analicen con detalle y puedan utilizar como un referente para, a partir de ellos, crear más y mejores ejemplos, porque de lo que se trata es que con este esfuerzo podamos trazar nuevos horizontes para el fortalecimiento del bachillerato en México. Este esfuerzo conjunto, del cual me enorgullezco en presentarles, es solo una muestra de lo mucho que se puede lograr cuando un conjunto de profesoras, de profesores comprometidos, motivados y muy bien acompañados por sus autoridades educativas, por los líderes de sus instituciones, por sus directores generales, por los cuerpos académicos de cada subsistema, le dedican horas de su tiempo con mucha generosidad, como lo hicieron durante meses y meses de trabajo, ¿sí? De tiempo adicional, de fines de semana, de partes de las noches en las que había dudas y teníamos conexiones a distancia, pero sobre todo con un objetivo común, y es el de abonar a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo acompañar a otros colegas profesores de la media superior, y por supuesto, no menos importante, mejorar la calidad educativa de la media superior a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Puedo decirles a todos con mucha humildad que lo que me tocó acompañar en esta ocasión, y nos tocó como equipo de la Iniciativa de Educación acompañar, fue un acto de una gran generosidad de nuestras profesoras y profesoras en Chihuahua, de sus autoridades, de sus direcciones generales, porque pensar más que en mi plantel y más que en mi asignatura, para pensar en todas y todos los estudiantes de Chihuahua y en todos los profesores del Estado, no tiene otro nombre más que generosidad, para presentarlo y decirles que hemos aprendido que a partir de la generosidad es posible repensar a la educación media superior, y que quizá este es el elemento que durante años estábamos buscando y no logramos encontrar en muchas discusiones que tuvimos en años previos, pero que ahora la pandemia nos ha puesto de frente. A agradecer en nombre propio, en nombre del TEC de Monterrey, de la iniciativa, a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, agradecer a sus líderes, agradecer a su titular, tanto el secretario como la subsecretaria, a la dirección de la media superior del Estado, a todo el equipo, pero sobre todo agradecer a los profesores que nos permiten hoy concretar un esfuerzo de muchas horas de trabajo en un documento concreto,
que podrá ser utilizado como un referente de lo mucho que podremos construir de manera conjunta, de manera comprometida, todas y todos. Nuevamente, muchísimas gracias a nombre del TEC de Monterrey, a nombre propio, pero sobre todo a nombre de las y los alumnos de la media superior, a quienes sin duda este esfuerzo les será de mucha ayuda y de mucha utilidad. Y nos vislumbra y nos pavimenta un camino para que a partir de ahora la educación media superior encuentre alternativas para responder con éxito a estas nuevas demandas, a estas nuevas realidades, como dice Octavio Paz, que nos han salido al paso. Muchísimas gracias y buenas tardes. Agradecemos la participación de la maestra Rosario Nolasco. Definitivamente esta pandemia nos ha obligado a buscar estas nuevas formas de promover el aprendizaje entre las y los estudiantes de educación media superior. Esperamos que este primer webinar y la participación de nuestros ponentes de hoy les sea de utilidad y los esperamos en los próximos ejercicios ya preparados por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Soy Eva Trujillo y me despido de ustedes agradeciendo a todos su compañía a través de las redes sociodigitales de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua. Muchas gracias.